Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los dilemas más potentes que nos ha dejado el anime en los últimos años. Hablamos, como no, de la batalla por el futuro de la civilización en Doctor Stone. Y es que la serie nos lanza una pregunta una pregunta que lo define absolutamente todo, porque no es una decisión que se tome a la ligera, ¿verdad? Y es justo el dilema que se encuentran nuestros dos protagonistas nada más empezar. A ver, para entender bien este choque de trenes, primero tenemos que ponernos en situación, el tablero de juego, por así decirlo. De repente, un día, un fenómeno rarísimo convierte a absolutamente toda la humanidad, en piedra. Y así se quedan, durante más de 3700 años. Y claro, cuando nuestro prota, el genio adolescente Senku Ishigami, por fin despierta, el mundo que conocía ya no existe. La naturaleza lo ha devorado todo. Pero Senku no es de los que se rinden, ni mucho menos. Él tiene un plan, y ojo, ¿qué plan? Reconstruir 2 millones de años de historia humana. Partiendo de cero, solo con el poder de la ciencia. Pero claro, la cosa no iba a ser tan sencilla. Casi al momento de despertar, Senku se topa con un muro. Y no es un muro físico, es algo mucho más complicado, un muro filosófico. Y ese muro tiene nombre y apellidos, Tsukasa Shishio. Aquí, justo aquí, es donde empieza el verdadero ligo. Es que sus visiones son como el agua y el aceite, totalmente opuestas. Por un lado tenemos a Senku, que quiere reconstruirlo todo, con ciencia, salvando a todo el mundo sin excepción. Él cree que la historia, con sus luces y sus sombras, tiene valor. Pero luego está Tsukasa, que busca algo radicalmente distinto. Él quiere crear un mundo nuevo, puro, reviviendo solo a los jóvenes que él considera de buen corazón. Para él el mundo de antes estaba corrupto, y hay que dejarlo atrás para siempre. El bando de Senku, que él llama el reino de la ciencia, se basa en una idea muy clara, la inclusión. Aquí, todo el mundo cuenta. Cada persona, con su habilidad, por pequeña que parezca, es importante. Y la ciencia para él es la herramienta definitiva para dar poder a todos por igual, sin hacer distinciones de ningún tipo. Y en la otra esquina tenemos el imperio del poder de Tsukasa. Su visión, es mucho más radical. Aquí lo que manda es la fuerza bruta y una especie de pureza moral que él mismo define. Son los únicos criterios para formar parte de su nuevo mundo. Es, en el fondo, una utopía, pero una utopía que se construye sobre la exclusión. Vale, pues vamos a profundizar un poco más en esto, porque aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. La batalla de ideas pasa a ser una guerra de acciones, y vemos cómo defienden sus posturas hasta las últimas consecuencias. Esta frase de Senku lo resume todo. Es su declaración de intenciones, sin juicios, sin elegir quién sí y quién no. Para él, la ciencia es la salvación, y es para todos. La humanidad, con todo lo bueno y todo lo malo que tiene, se merece una segunda oportunidad, entera, sin dejar a nadie atrás. Y justo en el lado opuesto está el argumento de Tsukasa. Él ve la reconstrucción de la civilización como un peligro inminente. Le aterra que vuelvan las mismas injusticias, la misma codicia, la misma corrupción que lo destrozaron todo. Y ese miedo es lo que, para él, justifica sus métodos, que son, seamos claros, bastante brutales. Él lo ve como una especie de limpieza, una purificación necesaria. Pero Senku no se queda en las palabras. ¿Qué va? Para él, esto no es un debate de salón. Su filosofía se hace real, se puede tocar. Cada nuevo invento, cada descubrimiento, es una demostración práctica de su idea, que el progreso científico beneficia a todo el grupo, a toda la comunidad, no solo a una élite. Fijaos, por ejemplo, en la construcción del Perseus, un barco de vela. Eso no es solo un avance técnico impresionante, es mucho más. Es un símbolo potentísimo de cómo la ciencia te abre el mundo, conecta a la gente y genera oportunidades para todos. Es literalmente expandir las fronteras de su nueva civilización. Y es que esta evolución no para. Cada pequeño paso, desde una balsa cutre para cruzar un río hasta una lancha con motor, representa un salto adelante para todo el grupo. La clave aquí es que no se trata de poder para una sola persona, sino de mejorar la capacidad de todos como un conjunto. Ojo que la postura de Tsukasa, aunque nos parezca súper extrema, no se la saca de la manga. En realidad, tiene raíces en una crítica muy seria a nuestra civilización. Pensemos en filósofos como Rousseau, que ya en su día decía que la propiedad privada era el origen de la desigualdad y la corrupción. Tsukasa, en el fondo, no hace más que llevar esa idea hasta su consecuencia más radical y, violenta. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué puede llevar a una persona a pensar de una forma tan extrema? Porque al final no estamos hablando solo de ideas abstractas en un libro. Detrás de todo esto hay una historia, una experiencia muy personal. Es que para entender a Tsukasa, de verdad, hay que entender su dolor. Su ideología no nace de la maldad pura, ni mucho menos. Nace de un deseo casi desesperado por proteger. Un deseo que se forjó en una tragedia personal que lo destrozó por dentro y lo cambió para siempre.
Y es que su pasado lo explica casi todo. La historia de su hermana pequeña, Mirai, la paliza brutal que recibió de adulto por coger unas conchas en una playa supuestamente privada para hacerle un collar, el tener que convertirse en un luchador de élite solo para pagar sus facturas médicas, todo eso le enseñó de la peor manera posible cómo funcionaba el mundo, y por eso en su mente ese mundo no tiene arreglo, hay que demolerlo. Así que si lo pensamos bien, toda su crueldad es una forma muy retorcida de protección. Lo que él busca en el fondo es crear un paraíso, un mundo donde nadie, absolutamente nadie, tenga que pasar por lo que pasaron él y su hermana. El fin es noble, sí, pero los medios son terribles. Y con esto llegamos al debate final, a la gran pregunta. A ver, incluso aceptando que sus intenciones son buenas en el fondo, ¿el mundo que Tsukasa quiere construir es sostenible? ¿Es justo? O más importante aún, ¿es siquiera posible? Es que aquí es donde su plan hace aguas por todas partes. A ver, que sí, que su punto de partida tiene sentido. El mundo de antes estaba lleno de corrupción y desigualdad, eso es innegable. Pero claro, su solución es básicamente una eugenesia. Él decide quién es digno de vivir y quién no. Es una solución autoritaria y, seamos sinceros, bastante simplista. Porque ¿quién le da ese poder? Además, ¿de verdad cree que la codicia o las ganas de poder desaparecerían? Probablemente no. El plan de Senku, en cambio, aunque es más caótico y lento, no intenta jugar a ser Dios. Confía en que la humanidad en su conjunto tiene el potencial para mejorar, en vez de eliminar por la fuerza a los que considera defectuosos. Y con esto llegamos al final del análisis. La serie nos deja con esta pregunta en el aire, una pregunta fundamental para la que no hay una respuesta fácil, la verdad. ¿Progreso o pureza? ¿Reconstruir una civilización imperfecta, con todo su bagaje, con la esperanza de poder mejorarla? ¿O intentar purificarla pagando un precio altísimo y con el riesgo de crear una tiranía peor? La respuesta, al final, no solo define el futuro del mundo de piedra, sino que nos hace reflexionar sobre nuestra propia historia.